Cuando cae la medianoche sobre las torres de Hogwarts, la magia deja de fingir que es amable. En el silencio profundo, entre pasillos antiguos y retratos que apenas respiran, existe una verdad que rara vez se enseña en las aulas. La magia no obedece a cualquiera y jamás perdona a quien no la comprende. Desde niños, brujas y magos aprenden a mover la varita, a pronunciar palabras antiguas, a imitar gestos que otros dominaron antes. Repiten formas, memorizan sonidos, confían en rituales cuyo significado real permanece oculto. Creen que eso es suficiente. Creen que la magia es una herramienta. Pero la magia escucha algo más profundo. Escucha la intención que tiembla bajo el hechizo. Escucha el miedo que se disfraza de valentía. Escucha los deseos que el corazón no se atreve a confesar. Y cuando algo no encaja, cuando el recuerdo no es lo bastante puro, cuando la voluntad vacila, cuando el alma intenta fingir lo que no es, la magia no se apaga en silencio. La magia responde. Esta noche, en Hogwarts, susurros de medianoche, recorreremos historias olvidadas y advertencias susurradas. Hechizos que no fallaron, sino que revelaron demasiado. Transformaciones que nunca terminaron. Luces que protegieron y otras que devoraron a quien las invocó. Porque hay una regla que ningún libro explica del todo. Cuando la magia se vuelve contra ti, no crea algo nuevo. Solo te muestra lo que siempre llevabas dentro. Relájate, respira despacio. La historia ya ha comenzado. Hay una hora en la noche en la que Hogwarts deja de ser un castillo y se convierte en un testigo. No es un instante marcado por campanas ni por relojes encantados. Es un cambio sutil, casi imperceptible, en el que la piedra parece recordar y la magia, por fin, se permite observar sin prisa. Las torres se recortan contra el cielo oscuro como antiguos guardianes que han visto demasiado. Los pasillos, vacíos y silenciosos, conservan la huella invisible de miles de pasos, de varitas alzadas con esperanza, de errores cometidos con confianza ciega. Y bajo todo eso, latiendo despacio, fluye una magia antigua que no duerme jamás. Durante el día, Hogwarts enseña disciplina, enseña técnica, enseña a repetir movimientos exactos, a pronunciar palabras precisas, a creer que el control nace de la repetición. Los estudiantes avanzan convencidos de que la magia es algo que se domina desde fuera, algo que responde si se la trata con corrección suficiente. Pero esa creencia solo sobrevive a la luz del día, porque la magia verdadera no vive en la superficie, no habita en la varita, ni en el gesto, ni siquiera en la voz. Vive en un territorio mucho más delicado y peligroso, el lugar donde la intención se encuentra con la emoción, donde el deseo se cruza con el miedo, donde el corazón decide si está dispuesto a sostener lo que la boca pronuncia. Y la magia escucha. Escucha incluso cuando nadie cree estar siendo escuchado. Escucha la duda escondida bajo la seguridad ensayada. Escucha la ambición que se disfraza de curiosidad. Escucha la inseguridad que sonríe para no ser vista. En Hogwarts se enseña cómo hacer magia mucho antes de enseñar qué se le está ofreciendo a cambio. Los estudiantes aprenden a invocar fuerzas que no comprenden del todo, convencidos de que un error solo trae una chispa fallida o un efecto incompleto. Y la mayoría de las veces así es. Un hechizo mal ejecutado se desvanece. Una energía mal dirigida se disuelve. Nada ocurre, y eso tranquiliza. Esa falsa tranquilidad es peligrosa, porque hay noches, pocas, profundas, silenciosas, en las que la magia no desaparece cuando algo sale mal. En esas noches, la magia no se limita a fallar.
En esas noches, la magia responde, no con furia, no con intención de castigar, sino con una honestidad tan absoluta que resulta insoportable. Cuando un hechizo se lanza sin convicción verdadera, cuando el recuerdo que lo alimenta está contaminado por el miedo, cuando la voluntad tiembla o el corazón intenta fingir una emoción que no siente, la magia no se confunde, no improvisa, no se debilita. Hace algo mucho más inquietante. Se vuelve un espejo que no muestra lo que el mago quiere ser, sino lo que realmente es. Por eso existen historias que no se cuentan en las aulas, historias que no aparecen en los libros encuadernados en cuero, ni en los archivos del ministerio. Relatos transmitidos en susurros, fragmentados, incompletos, porque nadie quiere cargar con el peso de contarlos enteros. Historias de hechizos creados para proteger, que terminaron revelando horrores ocultos, de encantamientos destinados a salvar, que expusieron vacíos imposibles de llenar, de luces conjuradas con arrogancia que no defendieron, sino que consumieron. Son historias de estudiantes brillantes que comprendían la forma, pero nunca el fondo, de magos talentosos que dominaban la técnica, pero no se conocían a sí mismos, de personas que creyeron que la magia obedecería siempre, sin importar lo que llevaran dentro. Hogwarts recuerda cada uno de esos momentos. Recuerda los pasos apresurados por pasillos ahora silenciosos. Recuerda la energía liberada con demasiada confianza. Recuerda el instante exacto en que la magia dejó de obedecer y comenzó a observar. Porque la magia no es cruel, pero tampoco es indulgente. No juzga, pero tampoco protege de la verdad. Cuando se le invoca, escucha algo más profundo que las palabras. Escucha la esencia. Y cuando detecta una grieta entre lo que se pretende y lo que se es, entra sin pedir permiso. Esta historia nace de esa grieta. Nace de los hechizos que no fallaron por torpeza, sino por honestidad. De las transformaciones que se detuvieron porque el alma no estaba preparada. De los momentos en que la magia no atacó, simplemente reveló. Esta noche, en Hogwarts, susurros de medianoche, recorreremos esas advertencias olvidadas. Nos adentraremos en relatos donde la magia se convirtió en reflejo, donde el poder mostró su precio, donde la luz y la oscuridad dejaron de ser opuestos para convertirse en consecuencias. Así que permite que el castillo te rodee. Respira despacio. Deja que la noche se asiente. Porque una vez que comprendes esta verdad, ya no vuelves a lanzar un hechizo de la misma manera. Y la primera de esas historias ya está despertando. Hogwarts siempre ha tenido dos rostros. El primero es el que todos conocen, el castillo vivo de los días luminosos, el de las escaleras que cambian de humor, el de las ventanas altas donde el sol se derrama sobre mesas interminables, el de los libros abiertos y las plumas corriendo, como si el conocimiento pudiera atraparse con tinta. Ese Hogwarts es un lugar de promesas, un lugar donde la magia parece una disciplina, un arte domesticable, una senda de progreso. Primero una chispa, luego una luz, luego un hechizo completo. Pero existe otro rostro, más antiguo que cualquier generación de estudiantes. Un Hogwarts que no se muestra en las fotografías ni en las ceremonias. Un Hogwarts que pertenece a las horas en las que el castillo deja de enseñar y se limita a recordar. En ese rostro silencioso, lo que pesa no es lo que se aprende, sino lo que se cree haber aprendido, porque casi todos llegan a la magia de la misma forma, copiándola. En los hogares mágicos, los niños crecen viendo cómo se encienden velas sin cerillas, cómo se limpian habitaciones sin tocar una escoba,
cómo se cierran puertas con un gesto mínimo de la muñeca. Lo observan una y otra vez hasta que la magia se vuelve algo cotidiano, casi mecánico. Y cuando la magia aparece en ellos por primera vez, un estallido involuntario, una reacción al miedo, un deseo repentino, nadie les explica el mecanismo real de lo que ha ocurrido. Solo se les enseña a contenerlo, a encauzarlo, a no provocar accidentes. La magia, desde el principio, se vuelve un idioma que se habla antes de entender su gramática. Y después llega Hogwarts. Allí se ordena el caos. Se entregan varitas, se dan instrucciones, se dibujan movimientos en el aire como si fueran rutas seguras. Se repiten fórmulas en voz baja hasta que suenan correctas. Se aprenden los nombres de los hechizos y se memoriza la dirección exacta de la punta de la varita. Se mide la distancia, se corrige la postura, se ajusta el ángulo como si el secreto estuviera en la precisión del brazo. Y durante un tiempo, todo eso funciona, porque la magia es generosa con los principiantes. Permite el error pequeño, tolera la torpeza leve. Se deja invocar con una paciencia aparente, como si entendiera que las manos jóvenes necesitan margen. Muchos hechizos sencillos se comportan como chispas, o aparecen o no aparecen. Si algo falla, se apagan. Si algo se hace mal, simplemente no ocurre nada. Esa clase de aprendizaje crea una ilusión peligrosa, la de que la magia, cuando no obedece, solo se niega. Pero la magia no siempre se niega. A veces recuerda. En los primeros años, los estudiantes piensan que están construyendo poder. En realidad, están construyendo costumbre. Y la costumbre puede volverse una máscara. Una máscara muy pulida, muy convincente, con movimientos elegantes y palabras pronunciadas con claridad. Una máscara capaz de engañar a cualquiera que mire desde fuera. A cualquiera, excepto a la magia. Porque la magia no evalúa el gesto como un profesor. La magia evalúa la raíz. Evalúa el motivo real por el que una varita se alza. Evalúa la emoción que sostiene el aire antes de que se pronuncie la palabra. Evalúa el temblor escondido en la determinación, la sombra dentro del deseo, la grieta entre lo que se pretende y lo que se es. Por eso, los mayores errores en Hogwarts no comienzan con un hechizo equivocado. Comienzan con una comprensión incompleta. Se aprende a encantar sin estudiar qué es un encantamiento. Se aprende a transformar sin aceptar lo que implica alterar la naturaleza. Se aprende a proteger sin conocer la delicadeza de aquello que se protege. Se aprende a atacar sin pensar en la forma en que el ataque regresa. Y esa brecha, la distancia entre saber hacer y saber comprender, es el lugar donde crecen las historias que nadie quiere contar. Porque hay hechizos que no funcionan como chispas. Hay hechizos que no se apagan con facilidad. Hechizos que no desaparecen cuando se ejecutan mal, sino que se deforman. Hechizos que al fallar no se vacían, sino que buscan otra salida, como el agua que no encuentra cauce y rompe la piedra. En los pasillos de Hogwarts, el error común se olvida pronto. Se ríe, se corrige, se repite, se supera. Pero los errores verdaderos dejan marcas que no se ven con los ojos. Dejan una sensación en el aire, como si una puerta se hubiera quedado entreabierta. Dejan un frío suave en la nuca, como una advertencia que llega tarde. Dejan un silencio especial, el tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que escucha. A veces, el castillo mismo parece inclinarse hacia esos momentos, no como una criatura consciente, sino como un recipiente lleno de memoria, como si cada piedra llevara dentro miles de ecos y supiera reconocer el instante en el que se repite una tragedia antigua.
En Hogwarts, la mayoría de estudiantes cree que la varita es el centro. Se aferran a ella como si fuera el origen de todo. La cuidan, la pulen, la temen. La varita, sin embargo, es solo un puente, un canal, una forma de dirigir, un instrumento que traduce. Lo que importa es lo que atraviesa ese puente. Y lo que atraviesa el puente, en muchas ocasiones, no es un conocimiento claro, sino una mezcla confusa. Esperanza con ansiedad, orgullo con inseguridad, deseo con vacío. La magia no separa esas cosas, las toma juntas. Por eso hay hechizos que en manos de uno son delicados y exactos, y en manos de otros se vuelven torpes y peligrosos. No porque la técnica cambie demasiado, sino porque cambia el interior. Porque hay manos que están sostenidas por una calma real y otras por una calma imitada. Hay mentes que saben lo que quieren y otras que solo pretenden saberlo. La diferencia rara vez se nota cuando la magia es simple, pero cuando la magia se vuelve compleja, la diferencia es abismal. Hay un punto en el aprendizaje, un punto que Hogwarts apenas señala, en el que la magia deja de ser un acto externo y se convierte en un acto íntimo. Un punto en el que los hechizos ya no dependen solo de la memoria muscular ni del estudio, sino de algo más difícil de dominar, la coherencia del alma. Ahí comienzan los hechizos que no admiten mentiras, hechizos que exigen emoción auténtica, hechizos que responden a la intención real, no a la intención declarada, hechizos que sienten la fisura entre lo que alguien muestra y lo que realmente es. Y esa es la razón por la que ciertos profesores antiguos hablan poco. No porque no sepan, sino porque saben demasiado. Han visto lo que ocurre cuando un estudiante brillante intenta forzar una magia que aún no lo reconoce como digno. Han visto lo que sucede cuando alguien pronuncia un encantamiento poderoso con el corazón equivocado. Han visto cómo, en lugar de producir el resultado esperado, la magia decide revelar lo que había escondido. Lo han visto y aprendieron a callar. En Hogwarts, el silencio no siempre es vacío. A veces es cuidado, a veces es miedo, a veces es respeto. Los estudiantes, sin embargo, no distinguen esos matices. Ven el silencio como una falta de información, como un misterio por resolver, como una puerta cerrada que debe abrirse. Y, movidos por la curiosidad, por la ambición o por el simple deseo de demostrar algo, muchos se acercan a esa puerta sin comprender que no todas las puertas están hechas para ser abiertas, porque lo que hay detrás no siempre es conocimiento. A veces es un reflejo, a veces es una prueba que no se anuncia, a veces es una verdad que llega sin compasión, pero con exactitud perfecta. Eso es lo que hace que la magia sea tan distinta de cualquier otra disciplina. En el mundo ordinario, el error enseña mediante consecuencias previsibles. En Hogwarts, el error puede enseñar mediante revelaciones, y una revelación puede ser más peligrosa que una herida, porque una herida cicatriza, pero una verdad no se desinventa. Por eso, desde hace siglos, existe un rumor constante en el castillo, que la magia no se aprende solo en las aulas, sino en los momentos en los que el corazón es puesto a prueba sin avisar, que la verdadera educación ocurre cuando un hechizo responde de una manera que nadie explicó, y el estudiante entiende, demasiado tarde, que no estaba controlando nada, solo estaba siendo tolerado, y que hay un instante muy preciso, en el que la tolerancia termina. Ese instante suele llegar cuando se intenta un hechizo que requiere algo más que habilidad, un hechizo que exige luz real, un hechizo que exige un recuerdo incorruptible, un hechizo que no nace de la inteligencia, sino de la pureza momentánea de un sentimiento.
Ese tipo de magia no se puede fingir, no se puede forzar, no se puede comprar con horas de estudio ni con excelencia técnica. Y en ese punto, muchos descubren que han pasado años acumulando movimientos y palabras, sin construir el fundamento que sostiene de verdad un hechizo. Ese fundamento no se ve en los libros, se construye en silencio, se construye en la manera de enfrentar el miedo, se construye en la forma de recordar, se construye en lo que alguien hace cuando nadie lo mira. La magia lo sabe, siempre lo ha sabido. Y esta noche, cuando el castillo vuelve a respirar despacio y las sombras se acomodan en los rincones como si escucharan, esa verdad se vuelve más clara. La magia no es un objeto que se toma, es un vínculo que se establece. Y todo vínculo tiene reglas invisibles, reglas que no se escriben con tinta, sino con consecuencias. Por eso, antes de adentrarnos en las historias donde la magia se vuelve peligrosa, es necesario comprender este umbral. No estamos hablando de hechizos que salen mal como si fuera un accidente trivial. Estamos hablando de hechizos que, al ser pronunciados, miran hacia dentro del mago como si buscaran una respuesta. Y si la respuesta no está, si la luz no es real, si la intención es una máscara, entonces la magia hace lo único que sabe hacer con absoluta certeza: mostrar la verdad. Y así, con esa advertencia suspendida en el aire, el castillo se prepara para el primer gran relato. Uno que comienza con un lugar remoto, un cielo oscuro, un pueblo pequeño, bajo una sombra demasiado grande. Y un hechizo que para unos fue una defensa, y para otro fue una sentencia. Porque el encantamiento que viene no se alimenta de técnica, se alimenta de algo más raro, algo más puro, algo que ninguna oscuridad puede imitar. Y cuando llegue el momento de pronunciarlo, la magia no preguntará si sabes el movimiento, no preguntará si memorizaste la palabra, no preguntará si lo has repetido cientos de veces, solo escuchará lo que hay dentro de ti y responderá en consecuencia. Respira despacio, deja que el castillo te sostenga. La noche avanza y la siguiente luz que veremos no será una luz cualquiera, será un Patronus. El encantamiento Patronus no se enseña como otros hechizos. No aparece en los primeros libros con diagramas simples, ni se practica en aulas llenas de ruido. No se presenta como una herramienta cotidiana, ni como una habilidad que cualquiera pueda dominar con paciencia suficiente. El Patronus se menciona con cuidado, casi con respeto, como si su sola invocación exigiera algo más que conocimiento, porque este hechizo no responde al estudio, responde a la verdad. En Hogwarts se dice que el Patronus es luz, que es protección, que es una barrera viva contra las criaturas que se alimentan del miedo y la desesperación. Y todo eso es cierto, pero incompleto, como casi todo lo que se dice de la magia más profunda. Un Patronus no nace de la varita, nace del recuerdo. No de cualquier recuerdo, sino de uno capaz de sostenerse cuando todo lo demás se derrumba. Un recuerdo que no se contamina con facilidad, que no se rompe bajo la presión del miedo. Un fragmento de luz tan auténtico que al emerger desplaza la oscuridad sin necesidad de combatirla. Por eso este hechizo es tan traicionero para quienes lo subestiman. Muchos creen que basta con pensar en algo feliz, una risa lejana, un momento agradable, una escena luminosa del pasado. Pero la magia distingue entre la felicidad recordada y la felicidad sentida. Distingue entre la imagen y la emoción viva. Y cuando el recuerdo no es lo bastante fuerte, cuando la emoción no es lo bastante pura, el hechizo no responde como se espera. A veces no responde en absoluto. Otras veces
responde demasiado. Existen dos formas en las que un Patronus puede manifestarse. La más simple es una luz difusa, una niebla plateada que se expande con suavidad. Es una forma incompleta pero honesta. Una protección básica que indica que el hechizo ha encontrado algo a lo que aferrarse, aunque no lo suficiente como para tomar forma. La otra forma es más rara, más exigente, más reveladora. El Patronus corpóreo. Cuando esto ocurre, la luz no se limita a existir, se convierte, toma una silueta, un movimiento, una presencia. Un animal hecho de plata viva emerge del hechizo como si hubiera estado esperando ser llamado. Y ese animal no se elige, no se controla, no se anticipa. El Patronus corpóreo es un reflejo, no de lo que alguien quiere ser, sino de lo que es cuando el miedo no tiene voz. Por eso nadie sabe cuál será su Patronus hasta que lo invoca. Por eso algunos jamás llegan a verlo. Porque no todos poseen un recuerdo capaz de sostener una forma. Y la magia no inventa lo que no existe. Durante generaciones, este hechizo ha sido visto como un símbolo de esperanza, como una prueba de pureza, como una señal de fortaleza interior. Pero esa visión, aunque reconfortante, oculta una verdad incómoda. El Patronus no perdona la falsedad. Intentar conjurarlo sin un recuerdo real no produce un error leve. No genera una chispa fallida ni un efecto incompleto. Produce vacío, o algo peor. Porque el Patronus no se alimenta de disciplina ni de ambición. No responde a la inteligencia ni al poder acumulado. Responde a la capacidad de sentir algo que la oscuridad no puede tocar. Y eso no se aprende en Hogwarts. Hay magos brillantes que jamás logran conjurarlo. Hay estudiantes mediocres que lo hacen sin comprender del todo cómo. No es una cuestión de talento, sino de alineación, de coherencia entre lo que se recuerda y lo que se es. Cuando el recuerdo es verdadero, el hechizo fluye. La luz surge con naturalidad, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento de ser llamada. Cuando el recuerdo está contaminado por culpa, por miedo o por mentira, la magia duda. Y cuando la magia duda en un hechizo como este, el resultado no es benigno. Porque el Patronus no es solo protección, es revelación. Hay antiguos registros, fragmentarios, incompletos, que hablan de intentos fallidos, de magos que pronunciaron las palabras correctas con la varita perfectamente alzada, pero cuyo interior no estaba preparado para lo que el hechizo exigía. En esos casos, la luz no tomó forma, o tomó una forma que nadie esperaba. No porque la magia se equivocara, sino porque fue exacta. La magia no corrige la emoción, la amplifica, no sustituye el recuerdo, lo expone. Por eso los profesores más antiguos hablan del Patronus con cautela. No advierten del cansancio ni del esfuerzo, sino del riesgo de enfrentarse a uno mismo sin protección. Porque conjurar este hechizo es, en esencia, abrir una puerta hacia el interior y permitir que la magia mire dentro sin filtros. Y no todo lo que vive dentro está hecho de luz. En los pasillos silenciosos de Hogwarts se dice que el Patronus es uno de los pocos hechizos que la magia no permite falsear. Puedes fingir seguridad en un duelo. Puedes ocultar miedo en una transformación. Puedes disimular ambición bajo disciplina. Pero no puedes mentirle a un recuerdo verdadero. El Patronus lo sabe. Por eso, cuando funciona, es tan hermoso. La luz no lucha, no grita, simplemente está. Se mueve con la confianza de algo que no necesita demostrar nada. Y las criaturas de la oscuridad retroceden, no porque sean atacadas, sino porque no pueden existir donde esa verdad se manifiesta. Pero cuando no funciona,
Cuando alguien intenta invocarlo desde la arrogancia, desde el vacío o desde una felicidad fingida, la magia no se limita a fallar en silencio. Hace algo mucho más definitivo. Muestra el contenido real del hechicero, no con palabras, no con castigos, sino con una respuesta imposible de ignorar. Por eso esta historia no podría comenzar con otro hechizo, porque ningún otro revela con tanta precisión la distancia entre la forma y el fondo. Ningún otro exige una honestidad tan absoluta. Ningún otro separa con tanta claridad a quienes comprenden la magia de quienes solo la ejecutan. El Patronus es una promesa y una advertencia. Una promesa de que la luz auténtica existe y una advertencia de que la oscuridad no se puede engañar con gestos bonitos. Y en algún lugar, lejos de Hogwarts, bajo un cielo pesado y una sombra demasiado grande, hubo una vez un joven mago que descubrió esta verdad de la forma más inesperada. No poseía poder notable, no destacaba en nada, no era admirado ni temido, pero tenía algo que otros no supieron reconocer, un recuerdo pequeño, sencillo, inquebrantable. Y cuando la noche cayó sobre su hogar y la oscuridad avanzó sin compasión, ese recuerdo fue suficiente para encender una luz que nadie había previsto. Porque la magia no busca grandeza, busca verdad. Y cuando la encuentra, responde. Respira despacio. La luz está a punto de tomar forma, mucho antes de que su nombre fuera recordado. El lugar donde vivía Hilas apenas figuraba en los mapas mágicos. Era una aldea pequeña, encajada entre montañas antiguas, rodeada de bosques espesos, donde la niebla se detenía como si no quisiera marcharse. Allí, la magia no era espectáculo ni ambición, era subsistencia. Una forma silenciosa de proteger cosechas, de encender hogares, de mantener a raya los peligros que siempre parecían observar desde la distancia. Durante generaciones, los habitantes de la aldea habían aprendido a convivir con una presencia constante, la sombra del castillo negro que se alzaba en lo alto de los riscos. Una fortaleza de piedra oscura, recortada contra el cielo como una herida abierta. Nadie necesitaba verla de cerca para sentir su influencia. Bastaba con mirar cómo el bosque se volvía más silencioso cuanto más se ascendía, cómo el aire se enfriaba sin razón aparente, cómo los recuerdos felices parecían perder fuerza al mirar en esa dirección. Ese castillo pertenecía a Rexidian. Su nombre no se pronunciaba con facilidad, no porque fuera tabú, sino porque pesaba, como si decirlo en voz alta atrajera una atención indeseada. Rexidian no gobernaba con presencia constante ni con ejércitos visibles. Gobernaba con expectativa, con la certeza de que en cualquier momento podía decidir mirar hacia abajo. Hilas creció bajo esa sombra. No era distinto a los demás niños de la aldea, salvo por una cualidad que pocos consideraban valiosa. Pasaba desapercibido. No destacaba en fuerza ni en ingenio. No levantaba la voz ni buscaba reconocimiento. Observaba, escuchaba, aprendía sin hacerse notar. Su magia, cuando aparecía, lo hacía con timidez, como si pidiera permiso antes de existir. Cuando llegó la edad en la que los jóvenes de la aldea comenzaron a entrenar hechizos más complejos, Hilas se encontró siempre un paso atrás. No por falta de esfuerzo, sino por una especie de delicadeza interior que lo hacía dudar antes de forzar la magia. Mientras otros buscaban efectos más grandes, luces más intensas, resultados más visibles, él se conformaba con que el hechizo fuera honesto. Fue entonces cuando aprendieron el encantamiento Patronus. El entrenamiento se realizó con seriedad. Los ancianos de la aldea, conscientes de la amenaza constante, sabían que tarde o temprano
necesitarían esa protección. Uno a uno, los jóvenes comenzaron a conjurar luces plateadas. Algunas se extendían como neblina. Otras tomaban formas grandes, imponentes, lobos, ciervos, aves de alas amplias que parecían cortar la oscuridad con su sola presencia. Cuando llegó el turno de Hylas, el aire pareció dudar. Pronunció el encantamiento con cuidado. No pensó en grandeza ni en heroísmo. Pensó en algo mucho más pequeño. Una mañana tranquila, el sonido del viento entre los árboles, la sensación de estar a salvo sin necesidad de demostrarlo. Y entonces apareció un ratón, pequeño, plateado, luminoso. La criatura de luz no imponía respeto, no rugía ni desplegaba alas. Simplemente existía, moviéndose con calma, con una serenidad que contrastaba con las formas majestuosas que otros habían invocado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier burla. Algunos desviaron la mirada, otros sonrieron con condescendencia. El mensaje fue claro, aunque nadie lo dijera en voz alta. Eso no sería suficiente. Los ancianos aconsejaron a Hylas que no volviera a invocarlo, no por crueldad, sino por miedo. Un Patronus tan pequeño parecía una invitación al desastre. En un mundo donde la oscuridad se alimentaba del miedo, ¿qué podía hacer un ratón de luz? Hylas escuchó, asintió, guardó el recuerdo en silencio, pero algo en él no se quebró. No sintió vergüenza, sintió aceptación, como si, de algún modo, la magia hubiera sido sincera con él. Y entonces todo cambió. Rexidian descendió su atención sobre la aldea. La exigencia llegó sin advertencia. Una joven debía ser entregada al castillo, no como prisionera, sino como unión forzada, un símbolo de dominio absoluto. La aldea se negó, no por valentía repentina, sino porque algunas decisiones no admiten negociación. La respuesta fue inmediata. Los dementores llegaron con la noche. No descendieron como un ataque violento, sino como una marea fría. El aire se volvió pesado. Los recuerdos felices comenzaron a diluirse. La esperanza, tan frágil, tembló en cada pecho. Los aldeanos se reunieron y conjuraron sus Patronus. Las criaturas plateadas se alzaron como una muralla viva y durante un tiempo resistieron. Durante un tiempo. Pero la oscuridad no se cansa y poco a poco la línea comenzó a ceder. Los Patronus más grandes perdieron intensidad. Las formas se volvieron inestables. El miedo silencioso empezó a filtrarse. Fue entonces cuando Hylas alzó su varita. No lo hizo para demostrar nada. No lo hizo para corregir una humillación pasada. Lo hizo porque el recuerdo seguía ahí, intacto. No había crecido. No se había vuelto más grandioso, pero tampoco se había debilitado. El ratón de plata emergió una vez más. Y esta vez brilló. No creció en tamaño, no cambió de forma, pero su luz era distinta, más concentrada, más definida. Mientras los grandes Patronus se desvanecían, el pequeño ratón avanzó con una determinación tranquila. No enfrentó a la oscuridad de frente, se movió a través de ella, como si conociera un camino invisible. Los dementores retrocedieron. No porque fueran atacados, sino porque algo en esa luz no les pertenecía. Algo demasiado simple, demasiado verdadero. El curso de la noche cambió. La marea oscura se fragmentó. El aire recuperó peso. Los recuerdos volvieron a respirar. Y en lo alto del risco, Rexidian observó, incapaz de comprender lo que veía. Furioso, descendió. Convencido de que podía forzar el mismo hechizo. Convencido de que el poder bastaba. Convencido de que la magia obedecería como siempre había hecho. Pero el Patronus no obedece al poder, obedece a la verdad. Y cuando Rexidian alzó su varita y pronunció las palabras, la magia escuchó y respondió:
no con luz, no con forma, sino con revelación. Pero esa historia aún no ha terminado de contarse. Respira despacio. La noche se vuelve más oscura y la magia está a punto de mostrar su rostro más implacable. La noche no se detuvo cuando Rexidian descendió del castillo. Al contrario, pareció cerrarse sobre sí misma, como si el cielo hubiera decidido observar con mayor atención. El aire se volvió denso, no por el frío, sino por una expectación antigua, casi solemne. No era la tensión de una batalla. Era la quietud que precede a una verdad inevitable. Rexidian no caminó hacia la aldea. Avanzó como si el espacio le perteneciera. Cada paso suyo hacía que la magia retrocediera un instante, no por obediencia, sino por reconocimiento. Era un mago poderoso, eso nadie lo negaba. Su voluntad era afilada, su control férreo. Durante años había dominado hechizos que otros apenas se atrevían a estudiar. Había doblegado criaturas, personas y destinos con la certeza de quien jamás ha sido contradicho. Y sin embargo, esa noche algo no encajaba. Rexidian observó el campo silencioso, los aldeanos exhaustos, los restos de luz que aún flotaban en el aire. Su mirada no se detuvo en los grandes patronus que se desvanecían, sino en el pequeño destello plateado que aún se movía con calma entre las sombras. El ratón no huyó, no se ocultó. Simplemente continuó su recorrido, como si no reconociera autoridad alguna en quien lo observaba. Aquello fue suficiente para herir el orgullo. Rexidian no sintió miedo, sintió incredulidad. Para él, la magia siempre había sido una cuestión de fuerza y dirección. Un flujo que se doblega si se ejerce suficiente presión. No concebía que algo tan insignificante pudiera resistirse. Y, como muchos antes que él, confundió resistencia con desafío. Decidió conjurar el mismo hechizo, no por necesidad, sino por convicción. Convicción de que la magia, enfrentada a una voluntad superior, cedería. Convicción de que el Patronus era solo otro encantamiento más, uno que no había tenido ocasión de demostrar su verdadero potencial, hasta ahora. Alzó la varita con precisión impecable. Pronunció las palabras con una voz firme, sin vacilación. Dirigió su intención con absoluta claridad. Desde fuera, todo parecía correcto. Pero la magia no se fija en la superficie. En el instante en que el hechizo fue invocado, el aire vibró de una forma distinta. No hubo chispa inicial, no hubo ascenso de luz. Hubo, en cambio, una pausa. Un silencio profundo, antinatural, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. La magia escuchaba. Buscaba el recuerdo que debía alimentar la luz. Buscaba la emoción capaz de sostenerla. Buscaba algo que no podía fingirse. Y lo que encontró fue vacío. No un vacío tranquilo, sino uno corroído. Un espacio interior lleno de ecos distorsionados, de recuerdos retorcidos por el control, de momentos en los que el poder había reemplazado al afecto. Donde debía haber un recuerdo luminoso, había posesión. Donde debía haber alegría, había dominio. Donde debía haber verdad, había una imitación cuidadosamente construida. La magia no corrigió eso, lo reveló. Del extremo de la varita de Rexidian no brotó luz, no tomó forma animal, no se expandió como niebla protectora. En su lugar, algo oscuro y viscoso emergió, retorciéndose contra la propia intención del hechizo. No era una criatura, no era una maldición consciente. Era el reflejo directo de lo que había sido invocado sin el sustento necesario. La materia se deformó. La energía se volvió contra sí misma. Y lo que apareció no fue una sombra externa, sino una manifestación de descomposición. La magia
privada de un recuerdo puro, no había creado protección. Había expuesto el contenido real del hechicero. El resultado no fue inmediato ni violento. Fue lento, inevitable, como una verdad que se abre paso sin prisa. La fuerza que Rexidian había acumulado durante años no desapareció, pero dejó de obedecerle. Se volvió ajena, se volvió honesta. Intentó retroceder, intentó corregir, intentó imponer su voluntad una vez más. Pero el hechizo ya no estaba bajo su control. Nunca lo había estado. La magia no estaba atacándolo, estaba terminando de escucharlo. El aire alrededor de Rexidian se volvió pesado, como si cada recuerdo falso se solidificara. La energía que había pretendido usar como escudo se convirtió en un peso que no podía soltar. Y entonces comprendió, demasiado tarde, que el Patronus no es un arma que se empuña, sino una verdad que se sostiene. Ilas observó sin moverse. No sintió triunfo, no sintió alivio, sintió comprensión. La misma calma que había sentido al conjurar su pequeño Patronus regresó, intacta, porque lo que estaba ocurriendo no era una victoria, era una consecuencia. El ratón de plata se detuvo un instante. No miró a Rexidian, no reaccionó a su caída. Simplemente permaneció allí, brillante y sereno, como si confirmara algo que siempre había sabido. La magia terminó su trabajo. Cuando el silencio regresó, no quedaba rastro del hechizo fallido, ni de la arrogancia que lo había invocado. Solo una quietud profunda, cargada de significado. El cielo no celebró, la tierra no tembló. Nada anunció lo ocurrido, porque no había sido un evento extraordinario, sino una corrección natural. La aldea quedó en pie. No porque alguien hubiera sido más fuerte, sino porque alguien había sido más verdadero. Esa noche, los aldeanos no celebraron. No levantaron monumentos ni pronunciaron discursos. Se limitaron a respirar, a recordar, a comprender que habían sido testigos de algo que rara vez se ve con tanta claridad. La magia sin disfraz. Ilas no fue llamado héroe, no fue elevado, no fue cambiado. Simplemente volvió a ser quien siempre había sido. Y en lo alto del risco, el castillo negro quedó en silencio por primera vez en generaciones. No porque hubiera sido conquistado, sino porque su fundamento se había revelado vacío. Desde entonces, en los registros más antiguos, existe una nota breve, casi perdida entre otras advertencias. No habla de Rexidian por su nombre, no describe su caída. Solo menciona una observación simple, escrita con una letra tranquila. El encantamiento. Patronus no castiga, solo muestra. Y esa verdad, tan sencilla como devastadora, comenzó a extenderse en susurros. Porque si la magia podía revelar algo así en un hechizo de luz, ¿qué podría hacer en otros rituales más profundos? ¿Qué ocurría cuando alguien intentaba cambiar su forma, su lugar en el mundo, su propia naturaleza, sin estar preparado para verse reflejado? La noche avanzó. El ratón de plata se desvaneció suavemente, como si nunca hubiera estado allí. Pero la lección permaneció, flotando en el aire de Hogwarts y más allá, esperando a quienes se atrevieran a escucharla. Porque la magia había hablado, y aún no había terminado de hacerlo. Después de la caída de Rexidian, el mundo mágico no se volvió más seguro, se volvió más cauteloso. Las historias no se difundieron como advertencias oficiales ni como lecciones claras. Circularon de la manera en que circulan las verdades incómodas, en fragmentos, en murmullos, en notas al margen de libros antiguos. Porque lo ocurrido había dejado algo claro para quienes sabían escuchar. La magia no solo revela lo que hay dentro, también lo fija. Y fue entonces
cuando muchos comenzaron a mirar con otros ojos uno de los rituales más antiguos y peligrosos jamás concebidos. Un proceso que no se limita a invocar una fuerza externa, sino que exige algo mucho más arriesgado: permitir que la magia atraviese la identidad misma. La transformación en animago. Desde fuera, la idea parece casi elegante. Brujas y magos capaces de cambiar de forma a voluntad, de deslizarse entre lo humano y lo animal con una fluidez que inspira admiración. Aves que surcan el cielo con memoria humana. Bestias que recorren bosques con conciencia despierta. Una habilidad tan rara como fascinante. Pero esa visión pertenece solo al resultado final. El camino que conduce hasta ahí es otra cosa. No existe aula para aprenderlo. No hay profesor que lo demuestre frente a una pizarra. No hay práctica supervisada ni margen para el error. Convertirse en animago no es aprender un hechizo. Es someterse a un juicio silencioso. El proceso exige una alineación absoluta entre cuerpo, mente y magia. Cada paso debe ejecutarse con precisión ritual, pero también con una coherencia interior imposible de fingir. Durante un mes lunar completo, una hoja de mandrágora debe reposar en la boca del aspirante, día y noche, sin ser tragada, sin ser olvidada. No es un simple ingrediente, es una prueba de constancia, de paciencia, de presencia continua. Mientras tanto, la magia observa. Observa si la mente se dispersa. Observa si la intención se contamina. Observa si el deseo de poder eclipsa la comprensión del riesgo. Después, la hoja se sella con saliva y cabello, se guarda, se espera. Se recolecta rocío que jamás haya tocado la luz del sol, como si incluso el cielo debiera mantenerse al margen. Se añaden componentes raros, tiempos exactos, palabras pronunciadas en instantes precisos del día. Y durante todo ese tiempo, algo comienza a cambiar, no en el cuerpo, en la percepción. Quienes han intentado el proceso describen una sensación extraña, como si hubiera un segundo pulso bajo el propio corazón. Un ritmo distinto, paciente, que no pertenece del todo al cuerpo humano. No es una alucinación, es una señal. La magia está escuchando. En ese punto, ya no es posible retroceder sin consecuencias. El ritual no es una escalera que se sube paso a paso, es un umbral. Y una vez cruzado, la magia exige una respuesta completa. El animal que emerge al final del proceso no se elige, no responde a preferencias ni a aspiraciones, no refleja lo que alguien admira, sino lo que alguien es cuando deja de justificarse. Por eso el animago nunca cambia a lo largo de la vida, porque la esencia que revela no es superficial, y ahí reside el verdadero peligro. Si la magia encuentra coherencia, el cuerpo se adapta, la transformación ocurre, el paso entre formas se vuelve posible. Doloroso al principio, sí, pero estable. La identidad se estira sin romperse. Pero si la magia encuentra conflicto, si detecta miedo no aceptado, si percibe una identidad fragmentada, si descubre un deseo de huir de uno mismo en lugar de comprenderse, entonces no corrige, no suaviza, no perdona. La transformación se detiene, y cuando se detiene, no hay vuelta atrás. Existen registros de intentos fallidos que jamás se leen completos. No por censura, sino por respeto. Describen cuerpos atrapados entre dos naturalezas, sin pertenecer del todo a ninguna. Manos que conservan garras, ojos que no reconocen su reflejo, voces humanas atrapadas en gargantas que ya no les responden. No es un castigo, es una fijación. La magia no destruye al aspirante, lo congela en el punto exacto donde su verdad se volvió incoherente. Sanadores expertos pueden aliviar el dolor, estabilizar funciones, ofrecer cuidados, pero no pueden revertir la forma.
porque la magia no considera que haya habido un error técnico. Considera que el proceso se completó hasta donde era posible. Por eso el ministerio registra tan pocos animagos oficiales. No por burocracia, sino por supervivencia. La mayoría de los que comienzan el ritual jamás lo terminan. Algunos abandonan antes de cruzar el umbral. Otros sienten el segundo pulso y comprenden, con una claridad aterradora, que no están preparados para lo que la magia va a mostrarles, porque convertirse en animago no es adquirir libertad, es renunciar a las excusas, es aceptar que cuando el cuerpo cambia, la mente no puede esconderse, que el animal que emerge no es un disfraz, sino una confesión silenciosa, y que la magia, una vez más, no pregunta si se desea esa verdad, solo verifica si se puede sostener. Tras la historia de Hylas y Rexidian, muchos reconsideraron viejos sueños. Comprendieron que el problema no era el riesgo físico, sino algo más profundo, la imposibilidad de mentirse durante el proceso. Porque el ritual no responde al deseo de transformarse, responde a la capacidad de reconocerse. Y esa capacidad es rara, mucho más rara que el talento, mucho más rara que la ambición, mucho más rara que el valor aparente. Hogwarts conserva libros sellados que describen el ritual con precisión extrema, pero carecen de la advertencia más importante. No dicen que el proceso es peligroso, dicen que es exacto, que cada paso conduce inevitablemente a una respuesta, y que esa respuesta no siempre es la que se espera. Por eso los profesores más antiguos, cuando escuchan a un estudiante hablar de convertirse en animago, no lo desalientan de inmediato. Observan, escuchan, esperan, porque saben que la magia hará la verdadera evaluación cuando llegue el momento. Y si el aspirante no está preparado para verse sin máscaras, la magia se lo mostrará de todos modos. Así, la noche avanza en Hogwarts, cargada de recuerdos y advertencias. El castillo sigue en silencio, pero no en reposo, porque aún quedan historias donde la magia no solo revela, sino separa. Separar cuerpo de destino, separar intención de resultado, separar al mago de una parte de sí mismo que jamás recuperará. Respira despacio. La forma todavía es humana, pero no lo será por mucho tiempo. La siguiente senda es aún más precisa y mucho más implacable. Entre todos los prodigios que la magia ofrece, hay uno que seduce sin necesidad de prometer belleza ni profundidad. No brilla, no ruge, no deja huella visible. Simplemente ocurre. Un instante antes, el cuerpo está aquí. Un instante después, está en otro lugar. La distancia humillada, el camino negado, el mundo reordenado, la aparición. Muchos la consideran la culminación del aprendizaje, el gesto definitivo de dominio. Para quienes la observan desde fuera, es elegante, casi trivial. Una contracción del aire, un sonido seco y la ausencia. Pero la magia no concede ese privilegio con ligereza, porque aparecer no es desplazarse, no es moverse a través del espacio, es desmantelarse por completo y confiar en que todo volverá a reunirse. A diferencia de otros hechizos, la aparición no crea ni transforma, no invoca fuerzas externas ni altera la naturaleza de los objetos. Lo que hace es infinitamente más delicado. Toma cada parte de un ser, pensamiento, intención, recuerdo, carne, y le exige coincidir en un único punto del mundo al mismo tiempo. No hay margen para el desacuerdo, no hay espacio para la duda. Por eso se enseñan los 3 principios, repetidos como un mantra antiguo: destino, determinación y deliberación. Saber con absoluta claridad a dónde se va, desearlo sin fisuras,
ejecutar el acto con una voluntad precisa, ni apresurada ni temblorosa. Desde los libros suena simple. Desde el interior de la mente es un abismo, porque la mente humana rara vez es un lugar silencioso. Incluso en el momento de mayor concentración, algo se mueve bajo la superficie. Un recuerdo que insiste, un miedo que no se nombra, una parte que quiere avanzar y otra que duda. Y la magia, una vez más, no decide por el mago. Escucha a todas las voces. Cuando la alineación es perfecta, la aparición ocurre con una naturalidad inquietante. El cuerpo se pliega sobre sí mismo como una idea bien pensada y reaparece completo, intacto, obediente. El mago respira, continúa, y con el tiempo olvida cuán cerca estuvo del error. Ese éxito refuerza una ilusión peligrosa, la de que la aparición es solo cuestión de práctica. Pero la magia no tolera la práctica sin presencia total. Cuando la mente se fragmenta, cuando el deseo no es uno solo, cuando una parte del ser se resiste a abandonar el lugar de origen, la magia no intenta convencerla. No espera a que se reúna, no corrige el impulso, cumple exactamente lo que se le pidió. La aparición se ejecuta de manera incompleta. Eso es la escisión. No siempre ocurre con violencia inmediata. A veces no hay dolor al principio, solo una sensación extraña, como si el aire pesara más de un lado del cuerpo que del otro. Un desequilibrio sutil, y luego la comprensión lenta, terrible. Algo no llegó. Un fragmento de piel que no siguió el trayecto. Un trozo de carne que se negó a ir. Una parte del cuerpo que dudó. Y fue escuchada. La magia no decide qué se queda atrás. Se queda atrás aquello que no estuvo completamente presente en el acto. Aquello que, por una fracción de segundo, no quiso ir. La aparición no se para al azar. Se para con precisión quirúrgica. Por eso los sanadores hablan de la escisión con una mezcla de respeto y temor. Pueden cerrar heridas, reconstruir tejidos, aliviar el dolor físico. Pero hay algo que no saben devolver del todo: la sensación de unidad, la certeza de que el cuerpo es un lugar indivisible. Después de una escisión, esa certeza se rompe. El mago aprende de la forma más directa posible que no es una sola cosa. En Hogwarts, la aparición se enseña con cuidado, en espacios controlados, con instructores atentos y límites claros. Y aún así, los accidentes ocurren, no por falta de habilidad, sino porque la mente no siempre obedece a la disciplina. Un pensamiento inoportuno basta. Un recuerdo mal contenido. Un miedo que se cuela justo en el instante decisivo. Y la magia, fiel a su naturaleza, no ignora nada. Por eso muchos, después de sufrir una escisión, nunca vuelven a aparecer. No porque no puedan, sino porque han entendido algo esencial: que la magia no falló. Ellos lo hicieron. Y que intentar de nuevo sin haber reunido aquello que se dispersó sería una temeridad mayor. Porque la aparición exige algo que pocos están dispuestos a ofrecer: una presencia total, aunque solo sea durante un latido. Un silencio interior absoluto. Una decisión sin eco. Así como el Patronus revela la pureza del recuerdo y el ritual del animago fija la verdad de la forma, la aparición expone otra dimensión más sutil y peligrosa: la integridad. Muestra si alguien está verdaderamente entero, o si vive dividido entre deseos contradictorios, miedos no resueltos y caminos no elegidos. La magia no castiga esa división, la reconoce y actúa en consecuencia. Entre los magos más antiguos existe una advertencia que nunca se escribe. Dicen que nunca se debe aparecer huyendo de uno mismo, que la aparición no es un medio para escapar de una decisión pendiente, ni un atajo para evitar una verdad incómoda, porque el cuerpo puede desaparecer.
Pero la duda no siempre viaja con él. A veces se queda atrás, y cuando se queda atrás, deja marca. El castillo de Hogwarts guarda ecos de esos instantes, lugares donde alguien desapareció con demasiada prisa, espacios donde el aire parece recordar una ausencia incompleta. No son fantasmas, son memorias de la magia, haciendo exactamente lo que se le pidió. La noche avanza y el castillo escucha, respira despacio, porque aún queda un tipo de hechizo más peligroso que la separación del cuerpo. Un hechizo que no divide, sino que libera algo que no sabe detenerse, algo que, una vez encendido, ya no responde a órdenes. Cuando la magia deja de escuchar, el fuego comienza a decidir por sí mismo. Hay hechizos peligrosos, y luego está el fuego que no espera permiso. Entre todas las formas de magia conocidas, pocas inspiran un silencio tan inmediato como el fuego maldito. No porque sea raro, ni porque su invocación sea compleja. De hecho, esa es precisamente la razón de su horror. No exige grandeza para nacer, solo descuido para volverse imposible de detener. El fuego maldito no es una llama común amplificada por magia. No consume como el fuego ordinario, ni responde a las reglas que cualquier aprendiz conoce. No necesita oxígeno, no se extingue con agua, no obedece al miedo ni a la súplica. Una vez invocado, no arde, decide. Durante siglos se ha advertido que este hechizo no debe estudiarse como otros. No porque sea difícil de crear, sino porque el verdadero desafío comienza después. Mientras otros encantamientos se sostienen un instante y se disuelven, el fuego maldito permanece, crece, aprende del entorno, adopta formas que no fueron solicitadas. Serpientes de fuego que se arrastran con intención, aves ardientes que cortan el aire con alas incandescentes, bestias imposibles, nacidas no de la imaginación, sino del hambre. El error más común entre quienes lo invocan es creer que el acto de conjurarlo es el punto culminante, como si la dificultad residiera en traerlo al mundo. Pero el fuego maldito no es un hechizo que se lanza, es una fuerza que se libera. Y toda liberación tiene un precio. Para mantener el control, el mago debe sostener una concentración absoluta y constante. No basta con una intención clara al inicio, no basta con una orden firme. El fuego maldito exige atención continua, como una criatura que necesita ser observada para no escapar. Cada pensamiento errante, cada distracción mínima, cada instante de cansancio, es una grieta, y el fuego siente las grietas. Cuando el control comienza a debilitarse, no se apaga, no vacila, hace lo contrario, se expande, como si hubiera estado esperando ese momento exacto, como si reconociera la pérdida de autoridad y decidiera ocupar el espacio libre. Quienes han sobrevivido a un fuego maldito descontrolado describen la experiencia como presenciar el nacimiento de algo consciente. No una mente completa, no una voluntad articulada, pero sí una dirección, un impulso claro hacia el consumo. El fuego no distingue entre objetivo y origen, no respeta al creador, no reconoce jerarquías. El primer error es creer que puede ser contenido, el segundo, pensar que puede ser apagado, el último, suponer que puede ser dominado por la fuerza, porque el fuego maldito no responde al poder, responde a la ausencia de control. En Hogwarts, los registros más antiguos mencionan incidentes que nunca se detallan del todo. Aulas selladas, pasillos reconstruidos piedra por piedra, espacios donde la magia residual persiste como una quemadura invisible. No se describen los acontecimientos con precisión, solo se anotan consecuencias, como si el relato mismo pudiera reavivar algo dormido. Hay un caso que se repite en los murmullos.
un estudiante que logró conjurar el fuego con éxito impecable. La llama surgió obediente, hermosa en su terror, tomando forma exactamente como se esperaba. Durante unos segundos, todo estuvo bajo control. Y luego, la atención se quebró. No por miedo, no por pánico, sino por orgullo. El instante en que el mago pensó «ya lo tengo», fue el instante en que dejó de tenerlo. El fuego creció sin sonido, como si no necesitara anunciarse. Se deslizó por las paredes, trepó por el aire, tomó nuevas formas que nadie había imaginado. Y cuando el mago intentó recuperar el control, descubrió la verdad más devastadora de todas. El fuego ya no lo reconocía como su origen. El fuego maldito no se vuelve contra su creador por maldad. Lo hace porque nunca fue creado para obedecer. Es una manifestación de destrucción sin pausa, una energía que no se agota porque no se sostiene en combustible físico. Se alimenta de magia, de intención liberada, de la falta de límites. Cuanto más se intenta combatirlo con fuerza bruta, más se refuerza su presencia. Por eso, cuando el control se pierde, no hay victoria posible, solo huida, si aún es posible. Y a veces, ni siquiera eso. El fuego avanza hasta que no queda nada que consumir, o hasta que la magia que lo sostiene se disipa por completo. Y esa disipación rara vez ocurre antes de que todo lo cercano haya sido reducido a ceniza. La lección que deja este hechizo es distinta a todas las anteriores. El Patronus revela la verdad del recuerdo. El animago fija la esencia de la forma. La aparición expone la unidad interior. Pero el fuego maldito enseña algo aún más inquietante: que hay magias que no fracasan cuando se hacen mal. Fracasan cuando se hacen bien, sin comprender lo que viene después. No castiga la ignorancia, castiga la arrogancia de creer que el final del hechizo es el final del peligro. Por eso los magos más sabios no temen al fuego en sí, temen al instante en que alguien deja de escuchar, porque el fuego maldito no necesita instrucciones complejas, solo necesita ser liberado y olvidado durante un segundo. La noche en Hogwarts se espesa con este recuerdo. El castillo, que ha visto llamas reales y mágicas por igual, guarda un respeto profundo por todo lo que arde sin pedir permiso. Sus muros no temen al calor, temen a la magia que no sabe detenerse. Respira despacio, porque aún queda una senda más silenciosa y peligrosa, una que no quema el cuerpo ni divide la forma, sino que abre una puerta invisible entre dos mentes. Una magia donde el error no deja cenizas, sino secretos expuestos. Cuando la magia entra en la mente equivocada, no hay fuego que la borre. Hay magias que dejan marcas en el cuerpo, otras cicatrices en el espacio. Pero existe una disciplina mucho más sutil, más silenciosa, y por ello mismo infinitamente más peligrosa. Aquella que no rompe huesos ni quema muros, sino que abre la mente. La legeremancia no se anuncia con luz ni con sonido. No produce explosiones ni transformaciones visibles. Desde fuera parece inofensiva. Un mago quieto, una mirada sostenida, un gesto mínimo. Y sin embargo, en ese instante ocurre algo que ningún otro hechizo se atreve a intentar. Una conciencia cruza el umbral de otra. Durante mucho tiempo se ha descrito la legeremancia como lectura mental, una simplificación cómoda, tranquilizadora, como si se tratara de observar pensamientos flotando, imágenes pasajeras, recuerdos sueltos. Pero esa descripción es falsa. La legeremancia no observa desde fuera, entra, y entrar en una mente no es como recorrer una habitación, es como adentrarse en un territorio vivo, cambiante, lleno de pasadizos que se reordenan según la emoción, el miedo
o la memoria que se despierta. No hay mapas fiables, no hay caminos seguros, solo impulsos, asociaciones y defensas que reaccionan al intruso, porque toda mente se defiende, incluso aquellas que parecen abiertas, incluso aquellas que no saben cómo hacerlo. Cuando un mago intenta practicar legeremancia, no lanza un hechizo unidireccional, establece un vínculo, un canal, y ese canal, una vez abierto, no pertenece solo a quien lo inicia. La magia no distingue entre atacante y defensor, solo reconoce una conexión. Ahí comienza el verdadero riesgo. Para navegar la mente ajena sin perderse, el mago debe mantener una concentración absoluta, una intención precisa y, sobre todo, una protección interna constante. No basta con saber qué se busca, hay que saber qué se deja fuera. Porque en el instante en que la atención flaquea, la dirección puede invertirse. La mente invadida no permanece pasiva, se agita, se repliega y a veces responde. Los pensamientos no son objetos inertes, están cargados de emoción, de historia, de fuerza acumulada. Un recuerdo traumático no es solo una imagen, es una presión. Una alegría profunda no es solo una escena, es una energía expansiva. Cuando un intruso entra sin preparación, puede activar defensas que no entiende y abrir puertas que jamás quiso abrir. Eso es lo que hace de la legeremancia una de las magias más traicioneras que existen. Porque el fracaso no significa no ver nada. El fracaso significa mostrar demasiado. En Hogwarts, los profesores más antiguos advierten, con pocas palabras y mucho silencio, que intentar penetrar una mente sin dominio de las defensas propias es como entrar en una tormenta sin ancla. No solo se corre el riesgo de perderse, sino de ser arrastrado. Existen casos documentados, ocultos entre informes médicos y notas disciplinarias, donde el intento de invasión terminó en inversión completa. El mago que buscaba recuerdos despertó de pronto sumergido en los suyos. El que pretendía espiar secretos se encontró reviviendo miedos que había enterrado durante años. No porque la mente atacada fuera poderosa, sino porque la suya estaba desprotegida. La legeremancia no distingue jerarquías, no respeta títulos ni reputaciones, solo responde a la claridad interior. Y cuando esa claridad falta, la magia actúa como un espejo invertido. Uno de los errores más comunes es creer que la legeremancia es un acto de fuerza, que basta con empujar más fuerte, con insistir, con imponer la voluntad. Pero la mente no se abre bajo presión, se abre bajo precisión. Y cuando se presiona demasiado, lo que se rompe no es la resistencia ajena, sino el equilibrio propio. Los recuerdos no deseados comienzan a filtrarse. Pensamientos íntimos emergen sin control. Emociones que jamás se compartirían encuentran una salida. Y una vez fuera, no pueden volver a esconderse, porque la magia no borra lo que revela. Para un mago pocas cosas son más devastadoras que quedar expuesto mentalmente. El cuerpo puede sanar, la forma puede adaptarse, incluso el fuego puede extinguirse, pero un recuerdo mostrado, una emoción revelada, una debilidad descubierta, cambia para siempre la forma en que se es visto y, peor aún, la forma en que uno se ve a sí mismo. Por eso la legeremancia exige una disciplina que va más allá del estudio. Exige silencio interior, aceptación, un conocimiento profundo de los propios miedos, deseos y límites, porque todo aquello que no se ha reconocido conscientemente se convierte en una grieta, y la magia siempre encuentra las grietas. En Hogwarts hubo una vez un estudiante brillante, el tipo de mente que absorbía conocimiento con facilidad. Creyó estar preparado para explorar la legeremancia antes de tiempo.
Sus primeros intentos fueron exitosos. Percibió pensamientos superficiales, emociones vagas, nada que no pudiera manejar. Ese éxito inicial reforzó su confianza y debilitó su cautela. El error no llegó con un intento fallido, llegó con un intento demasiado profundo. En el momento en que cruzó más allá de la superficie, su atención se fragmentó. Una emoción ajena resonó con una propia. Un recuerdo despertó otro. Y el canal, abierto, cambió de dirección. No gritó, no cayó inconsciente. Simplemente quedó quieto, ausente. Cuando volvió en sí, había visto demasiado. No del otro, sino de sí mismo. Pensamientos que nunca había aceptado. Deseos que había negado. Miedos que habían dirigido su vida sin que lo supiera. La mente del otro no lo había atacado. Solo le había devuelto lo que llevaba dentro. Desde entonces, ese estudiante jamás volvió a intentar la legeremancia. No por incapacidad, sino por respeto. Comprendió que había magias que no castigan con dolor físico, sino con claridad brutal. Y que esa claridad puede ser más difícil de soportar que cualquier herida. Así como el Patronus exige un recuerdo incorruptible y la aparición una unidad absoluta, la legeremancia exige algo aún más raro: honestidad total con uno mismo. Porque entrar en la mente ajena sin haber explorado la propia es abrir una puerta sin saber qué hay detrás, ni quién puede cruzarla. La noche en Hogwarts se vuelve más silenciosa cuando estas historias resurgen. El castillo, que ha sido testigo de innumerables pensamientos no dichos, parece guardar un respeto especial por todo lo que ocurre en silencio, porque sabe que no hay gritos más fuertes que los que resuenan dentro de la mente. Respira despacio, porque aún queda una última verdad por revelar. Una conclusión que une todas estas historias en un solo susurro. Un recordatorio final de que la magia nunca fue una cuestión de poder, sino de coherencia. Y cuando la noche llegue a su punto más profundo, la magia hablará una última vez. Cuando la noche alcanza su punto más profundo, Hogwarts deja de ser un lugar y se convierte en una conciencia. No hay viento entre las torres, ni ecos en los pasillos, ni relojes que marquen el paso del tiempo. Todo queda suspendido en una quietud antigua, como si el castillo mismo estuviera conteniendo la respiración. En ese silencio absoluto, la magia ya no fluye hacia afuera. Se repliega, observa, recuerda. Porque Hogwarts no solo enseña magia, la almacena. Cada hechizo lanzado entre sus muros deja una huella imperceptible. No una marca visible, sino una resonancia. Un eco de intención. Un rastro de lo que alguien fue en el instante exacto en que alzó la varita, creyendo dominar algo que, en realidad, lo estaba observando a él. Y cuando la noche se vuelve tan profunda que incluso los sueños parecen detenerse, todas esas resonancias se alinean. No para juzgar, no para castigar, sino para recordar. Recordar que la magia jamás fue un instrumento. Recordar que nunca fue una posesión. Recordar que siempre fue un espejo. A lo largo de estas historias, la magia habló de muchas formas. Habló con luz cuando el recuerdo era verdadero. Habló con silencio cuando la forma no pudo sostenerse. Habló con separación cuando la voluntad se fragmentó. Habló con fuego cuando el control fue abandonado. Habló con revelación cuando la mente fue abierta sin protección. En cada caso, el mensaje fue el mismo, aunque adoptara rostros distintos. La magia no reacciona al poder, reacciona a la coherencia. Hay quienes pasan toda una vida creyendo que la magia es una escalera, un ascenso constante hacia hechizos más complejos, fuerzas más grandes,
logros más visibles. Pero Hogwarts sabe algo que rara vez se dice en voz alta. El verdadero recorrido no es hacia arriba, sino hacia adentro. Y ese recorrido es el más difícil de todos. Porque mirar hacia adentro exige algo que ningún examen puede medir. Exige reconocer las fisuras, aceptar las contradicciones, sostener recuerdos sin embellecerlos, admitir deseos sin justificarlos, comprender que no todo lo que se quiere invocar está listo para existir. La magia detecta esas verdades incluso cuando el mago no lo hace. Por eso hay hechizos que se sienten distintos en manos diferentes, no porque la técnica varíe, sino porque el interior lo hace. La misma palabra puede ser un escudo o una sentencia. El mismo gesto puede proteger o revelar. La magia no distingue entre éxito y fracaso, como lo haría una mente humana. Distingue entre verdad y máscara. Hogwarts ha visto a los más brillantes caer en silencio. No por falta de talento, sino por exceso de certeza. Ha visto a los más humildes sostener hechizos imposibles, no por ambición, sino por claridad. Y ha aprendido que la magia responde mejor a quien no intenta dominarla, sino comprender el espacio que ocupa dentro de sí. Porque la magia no necesita ser forzada, necesita ser escuchada. Hay un instante, breve, casi imperceptible, que precede a todo gran hechizo. Un latido en el que la intención se forma antes de tomar palabras. En ese latido, la magia ya sabe. Sabe si el gesto será honesto. Sabe si la emoción es real. Sabe si la voluntad está completa o dividida. Y en función de eso, responde. Algunos llaman a eso destino. Otros, justicia. Otros, simple consecuencia. Pero quienes han vivido lo suficiente bajo estas reglas silenciosas saben la verdad. La magia no impone nada. Solo devuelve. Devuelve amplificado. Devuelve sin adornos. Devuelve sin piedad, pero también sin malicia, como un espejo antiguo que no miente, aunque duela. Por eso los magos más sabios no son los más poderosos, sino los más atentos. Aquellos que saben detenerse antes de lanzar. Aquellos que entienden que no todos los hechizos deben ser intentados, y que renunciar a uno puede ser un acto de sabiduría, no de debilidad. Porque no toda magia está hecha para todos, y no todo corazón está listo para toda verdad. En Hogwarts, esta comprensión no se enseña, se filtra, aparece en miradas prolongadas de profesores antiguos, en advertencias que parecen exageradas, en libros cerrados justo antes del capítulo más tentador, en silencios que incomodan más que cualquier reprimenda. Y quienes aprenden a escuchar esos silencios sobreviven distintos, no más fuertes, no más temidos, sino más alineados. La noche avanza y el castillo parece asentir, como si reconociera que la historia ha llegado a su punto final. No con un cierre abrupto, sino con una quietud que invita al descanso. Porque comprender esta verdad no exige tensión, exige calma. La magia no espera perfección, no espera heroicidad, no espera grandeza, espera honestidad. Y cuando la encuentra, se vuelve suave, estable, protectora, como una luz que no deslumbra, pero tampoco se apaga. Una presencia que acompaña sin imponerse, una fuerza que no necesita demostrar nada. Pero cuando encuentra incoherencia, simplemente la muestra. Así, mientras el sueño se aproxima y la respiración se vuelve lenta, Hogwarts guarda una vez más sus secretos. No porque quiera ocultarlos, sino porque sabe que las verdades profundas solo pueden recibirse cuando la mente se aquieta. Recuerda esto mientras la noche te envuelve. La magia no te concede lo que anhelas. No responde a lo que pides. No se impresiona con lo que aparentas. La magia escucha y te devuelve lo que eres.
Y en ese reflejo final, silencioso y exacto, descansa el verdadero poder y el descanso más profundo. Y ahora, deja que la noche cierre suavemente el libro. Las historias han sido dichas, no para asustar ni advertir, sino para recordar. Recordar que la magia nunca fue un truco, ni una herramienta, ni una conquista. Siempre fue un lenguaje antiguo que responde a lo más verdadero que llevamos dentro. Un susurro que no grita, pero tampoco se equivoca. Hogwarts vuelve a guardar silencio. Las torres se recortan contra un cielo inmóvil. Los pasillos descansan, llenos de ecos que ya no necesitan hablar. Todo está en calma. Si algo permanece de esta noche, no es el fuego ni la sombra, ni siquiera la luz plateada que una vez caminó sin miedo. Lo que permanece es la certeza tranquila de que la magia no exige perfección, solo coherencia. No pide poder, solo honestidad. No responde al deseo, responde al ser. Mientras el sueño se acerca, deja que esa verdad se asiente sin peso. No hay nada que demostrar, no hay hechizos que lanzar, solo respiración lenta, pensamientos que se disuelven y un silencio amable que lo envuelve todo. La magia ya no observa, la magia descansa. Y tú también puedes hacerlo. Gracias por caminar esta noche por Hogwarts, susurros de medianoche, donde las historias no se cuentan para ser oídas, sino para ser sentidas y luego soltadas. Que tus sueños sean ligeros, que tu descanso sea profundo, y que cuando despiertes recuerdes, aunque sea vagamente, que la verdadera magia siempre estuvo en escucharte a ti mismo. Buenas noches.